Gracias, hermano. Bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar una escritura en el capítulo 5 del libro de los Efesios. Efesios, el capítulo 5. Vamos a ver del versículo 25 al 27 y de ahí pasamos al versículo 30. Efesios 5, 25 al 27 y de ahí al 30. ¿Ya lo tienen, hermanos? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, o sea, sin defecto. Ahora vamos a tomar en el versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, en esta noche, Padre Celestial, que tú hayas permitido, Señor, que después de las actividades del día, Señor, tu pueblo disponga de un tiempo para venir a escuchar de ti, Señor. Padre, yo sé que cada uno de ellos ha hecho un esfuerzo, Señor, y Padre Celestial, yo te pido que tú vengas, Señor Jesús, tomes tu propia palabra, la inspires, Señor, la unjas, aunque ella está ungida, Señor, pero que unjas mis labios que van a hablarla, Señor, para que ella sea de beneficio para cada uno de nosotros, Señor. Hemos venido, Señor Jesús, con una expectativa alta siempre, Señor, confiando que tú nos darás de tu palabra, Señor. Yo sé que en esta noche no será la excepción, no por el que habla, sino por tu promesa. Estamos en tus manos, Señor, y te pido que tú nos bendigas y nos ayudes y nos des tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar. En esta noche quiero hablar un tema que le he titulado hueso de sus huesos, carne de su carne, espíritu de su espíritu. Y bueno, para poder tomar este tema o para comenzar este tema, el título pues inmediatamente nos remite al principio, o sea, al huerto del Edén. Y todos sabemos, porque la Biblia así lo dice, al profeta le preguntaron cuál era la diferencia entre Génesis 1:26 y Génesis 2:1. Bueno, en el principio sabemos que Dios, el profeta en varios sermones dice que Dios hizo un hombre espíritu, en otros dice que era una teofanía. Entonces vamos a unir ambas expresiones de él y vamos a decir que el hombre en su estado original era un ser espíritu, teofanía. La Biblia dice que cuando Dios los hizo al principio, lo habla en plural, porque dice varón y hembra los crió. Así dice la Biblia. Ahora, ¿por qué el Señor usa esa expresión en plural cuando dice varón y hembra los crió? Porque dentro de Adán estaban ambas naturalezas, la naturaleza masculina y la naturaleza femenina. Eso es lo que dijo el profeta de Dios. Entonces Dios tuvo que separar aquello, tuvo que definirlo, lo que era varón, varón, y lo que era varona, varona. ¿Y cómo lo hizo? Mire, vamos a ir a la Biblia. Voy a estar viendo varias escrituras en esta noche y voy a estarme refiriendo a algunas porciones del mensaje para llevar mi secuencia hasta el final. Recuerde, mi tema es hueso de sus huesos, carne de su carne y espíritu de su espíritu. Ahora, en Génesis el capítulo 2, el verso 21, para poder hacer aquella separación, para poder dividir, para poder poner cada cosa donde pertenecía, lo masculino en un lugar y lo femenino en otro lugar, dice la Biblia, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Ahora, escuche,
yo no sé si antes el hombre tenía necesidad de dormir así como nosotros como seres humanos la tenemos. A nosotros, digámoslo de esa manera, nosotros no nos vamos a dormir porque el Señor nos haga caer en un sueño, sino porque es parte de nuestra vida, así como Dios nos diseñó. Pero cuando la Biblia dice aquí que fue Jehová aquel que hizo caer en un sueño a Adán, es que él tenía un propósito para ponerlo en esa condición. O sea, Dios lo puso a dormir o lo hizo caer en un sueño y él se quedó dormido. Ahora, veamos esto. Mire, cómo es que la ciencia médica ha tomado tanto de la Biblia, porque la Biblia siempre tiene la razón. Cuando una persona va a ser sometida a una cirugía mayor, bueno, en algunas ocasiones depende, bueno, si es una cirugía, a veces solamente le anestesian parte del cuerpo, pero cuando se trata de una cirugía mayor, anestesian a la persona completa. ¿Y qué es lo que hace? La persona está como si estuviera en un sueño. ¿Para qué? Para que el dolor de aquella herida, de aquella incisión que le vaya a hacer, no afecte tanto a la persona misma. Después de que la persona va saliendo de la anestesia y comienza a recuperar la conciencia, entonces, pero es hasta después, cuando comienza a sentir el dolor de aquello. Ahora, si Dios, Jehová, se estaba preparando para hacer algo a Adán, Adán no sabía. Hoy en día, cuando una persona la van a someter a una cirugía, bueno, la persona cuando entra al quirófano va, usted sabe, consciente en el sentido de que sabe a qué va. Los doctores no descubren allí mientras esté en la plancha y le dicen, bueno, creo que esta persona amerita operación. No, la persona desde antes sabe a qué va. En el caso con Adán es que él no sabía. La Biblia no dice que el Señor antes le hubiera instruido y le hubiera dicho, mira Adán, yo sé que en ti está la parte masculina y la parte femenina, pero voy a separarla. Sencillamente lo puso a dormir. Y después de que Adán se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas. Ahora, para poder tomar una de sus costillas, él tuvo que hacer una incisión, tuvo que abrir el cuerpo de Adán para de ahí extraer la costilla. Ahora, yo quiero que tenga esto en mente por lo que voy a hablar al final. Entonces, dice la Biblia, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Mire, yo siempre que leo esta escritura, yo sé que a lo mejor usted dice, oye hermano, pero eso es una locura. Mire, la Biblia habla de cerrar. Ahora, había una abierta, había una herida. Digámoslo así de esta manera, yo no he escuchado donde el profeta lo diga, ni la Biblia tampoco lo dice, pero voy a pensar que el Señor cerró aquella herida que estaba abierta, como cuando alguien en alguna chamarra, en un pantalón, comienzas a subir el zipper y aquello comienza a cerrarse. Y aquí hay algo. Mire, hoy en día, cuando se practica una cirugía, la herida tarda en sanar. Si a una persona le dan cierto medicamento, no es para que cierre la herida, es para evitar que la herida se infecte. ¿Por qué? Porque esto nos muestra el principio que el profeta nos dijo, que ningún doctor puede sanar a nadie. Él dijo, los doctores pueden abrir una herida, pero se requiere a Jesucristo para que Él la cierre, para que Él la sane. Era exactamente lo que Él estaba haciendo con Adán en el principio. Ahora,
la Biblia no dice, ¿qué cosa? La Biblia no dice que Adán estuvo en un periodo de recuperación en lo que aquella herida sanaba. Cuando la Biblia dice que fue Dios quien la cerró, quizá el mismo que abrió aquella herida fue el mismo que pasó su dedo, y a medida que su dedo iba avanzando, aquello iba cerrando para estar completamente sano. Ahora, dice la Biblia, y cerró la carne de su lugar. Y ahora, Adán ya tiene su carne cerrada, pero aquello que sacó de él, ¿para qué propósito lo hizo? ¿Qué iba a hacer con aquello? No es que a Adán le sobrara esa parte de su cuerpo, pero Dios tenía un propósito para hacerlo. En el verso 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por eso el profeta de Dios nos dijo que la mujer no estuvo en la creación original, que la mujer es un subproducto. ¿Qué es un producto? ¿Qué es un subproducto? Algo que se saca de algo más. Eso fue lo que pasó. Ahora, pero entonces Dios después hizo esa separación para darles una identidad. Al hombre con un carácter varonil, masculino, y a la mujer con un carácter femenino. Ahora, cuando Dios cerró o sanó la herida en el costado, Adán despertó de aquella anestesia y reconoció algo, que aquella varona, así es como la Biblia la nombra, que aquella varona que estaba frente a él no era ajena a él, sino que aquella varona era parte de él. Ahora, cuando Adán reconoció eso, la primera expresión que salió de sus labios no fue como desorientado y diciendo ¿qué es lo que me ha pasado?, sino que cuando él la ve, la primera expresión que sale es que dice, esto es ahora. ¿Qué cosa? Huesos de mis huesos y carne de mi carne. O sea, Adán reconoció que la varona era parte de él. Por eso dice la Biblia, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, esa no solamente era una expresión de identificación al decir, bueno, yo soy varón y ella es varona, como dijéramos, bueno, yo soy hombre y ella es mujer, sino que Adán la estaba reconociendo como parte de él. Y no solamente eso, hermano, mire, esto es importante, sino que sin saberlo, él estaba profetizando de lo que sería después. ¿Por qué? Porque él mismo estaba tipificando lo que vendría 4000 años después, o sea, el Mesías. Mire, y mientras ellos, o mientras la mujer estaba en ese estado, en el estado de ser carne de su carne, huesos de sus huesos, como dice la Biblia, fue que el pecado entró. Ahora voy a decirle algo, y esto que le voy a decir, usted examínelo. Mire, generalmente nosotros culpamos a la mujer, yo mismo lo he hecho quizá en predicaciones anteriores, a causa del pecado. Pero sin embargo, la Biblia dice distinto. Por eso estoy diciendo la Biblia, no yo. La Biblia. Mire, y para poder ir encaminando mi tema, quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 12,
Y prestemos mucha atención a ese versículo. Y después le voy a leer lo que el profeta dice y cómo es que lo que él dice va en línea con la Biblia. Romanos 5:12. Romanos 5:12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por una mujer. ¿Cómo dice la Biblia? Así como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre de ese hombre por el cual entró el pecado? Adán. Usted dice, pero la mujer, bueno, eso es lo que dice Pablo. Y Pablo tenía una razón para decir que el pecado entró al mundo no por una mujer, sino por un hombre. Y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Ahora, el profeta nos explica por qué la muerte entró por un hombre. Mire, en el sermón Dios haciendo su promesa, predicado el 9 de diciembre de 1956, párrafo 64, dice, ¿recuerdan cómo él tomó a Adán y a Eva antes que el mundo fuera, antes que el pecado entrara al mundo? Miren a Adán, qué tipo tan hermoso. Adán y Eva eran tipo de Cristo en la iglesia. Ahora, recuerden, escuche, aquí está. Ahora, recuerden, Eva no pecó. ¿Quién está diciendo esto? William Branham. Se lo vuelvo a repetir. Ahora, recuerden, Eva no pecó. Esto está exactamente en línea con lo que Pablo está diciendo en Romanos 5:12. Ahora recuerden, Eva no pecó, Adán pecó. Así es. No Eva, Adán pecó. ¿Ven? Escuche, aquí está. Usted dice, bueno, entonces esto, hay una contradicción. No, claro que no. Escuche lo que el profeta dice. Eva no pecó, Adán pecó. Así es. No Eva, Adán pecó. ¿Ven? No Eva. Ella fue la que cometió el acto, pero Adán cometió el pecar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y luego él nos dice, la mujer fue engañada. Eso es lo que dijo Pablo. Y dice, la Biblia dice que ella fue engañada. Ella pensó que estaba correcta. O sea, el sermón de aquel individuo llamado la serpiente fue tan convincente que ella pensó que lo que estaba haciendo estaba bien. Por eso dice el profeta, la Biblia dice que ella fue engañada. Ella pensó que estaba correcta, pero Adán sabía que eso estaba mal. ¿Ven? Y ahora miren, cuando Adán vio que Eva había pecado y había hecho lo malo, Adán salió justo ahí, no engañado, sino con ambos ojos abiertos. Mire, yo siempre he pensado, cuando la serpiente viene con Eva, le dice una cosa, y serán abiertos vuestros ojos. Y seréis, a mí me gusta como dice la versión antigua, seréis como dioses. La versión 60 dice seréis como Dios, pero no, ¿cómo podían ellos ser como Dios? Es más, quiero decirle algo, seréis como dioses. Y quiero decirle, Adán no es que él fuera a ser Dios, él ya era Dios. Era el Dios de la tierra. Jehová era el Dios del cielo y Adán era el Dios de la tierra.
Por eso la serpiente le engañó. Usted sabe, ella, ¿qué cosa? Adán sabía su posición. Él sabía quién era. Por eso dice, ella pensó que estaba correcta, pero Adán sabía que eso estaba mal. Ven, y ahora miren, cuando Adán vio que Eva había pecado y había hecho lo malo, Adán salió justo ahí, no engañado, sino con ambos ojos abiertos. O sea, Adán sabía lo que había pasado con Eva y también sabía con pleno conocimiento de causa lo que le podía suceder a él si se involucraba con Eva. Ahora, Eva fue engañada. Eso es lo que dice la Biblia. Adán no. El profeta dice que él fue con los ojos abiertos. Bueno, pero ¿qué fue lo que indujo a Adán a pesar de saber las cosas? ¿Qué fue lo que lo indujo a involucrarse con la mujer? Y dice el profeta, pero amó a Eva de tal manera. O sea, Adán, conociendo exactamente todo, hubo algo que lo motivó a involucrarse con su mujer, y fue ¿qué? El amor. Pero amó a Eva de tal manera que tomó el lugar de ella en muerte y salió con ella. ¿Saben eso? Ahora, Adán, él hizo eso. Había algo en él que lo estaba constriñendo a ir y salvar a su esposa, aun cuando en el proceso de salvar a su esposa él pecara. Eso es lo que dijo Pablo. Ahora, ¿por qué? Porque Adán no lo sabía. Ninguno de los profetas, Adán no lo sabía, Isaac no lo sabía, Abraham no lo sabía, Moisés no lo sabía, David no lo sabía, que ellos estaban tipificando a algo. Nosotros lo sabemos porque un profeta vino y nos reveló el verdadero significado de Hebreos 10:1. La ley siendo la sombra de los bienes venideros. Y no solamente la ley, sino aquellos que estaban en aquella dispensación y aún antes de la ley, porque Adán no estaba bajo la ley. Él no lo sabía, pero tenía que cumplir su papel. ¿Cuál era? De que él había de ser un tipo de Cristo. Dice el hermano Branham, y eso es exactamente lo que hizo Jesús. La iglesia es culpable, la iglesia pecó, así es, pero Cristo fue hecho pecado y tomó el pecado y caminó por su iglesia y condenó el pecado en la carne para que él pudiera redimir de vuelta a su novia, a él otra vez. Qué cuadro tan hermoso, amigo, dice el profeta. Ahora, nosotros sabemos la escritura, la sabemos, la hemos escuchado infinidad de veces, donde Pablo dice en 1 de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Ahora, pero como le decía, Adán tenía que tener un motivo para que, a pesar de no haber sido engañado, quiso dar un paso de la eternidad al tiempo. El profeta nos dice en el mensaje Compañerismo, predicado el 13 de agosto del 55, párrafo 32, puedo ver a Eva, verla recostar su cabecita sobre el hombro de Adán diciendo, Adán, es culpa mía, yo fui la que lo hizo. Pero de tal manera amó Adán a su esposa. ¿No le suena a usted esto el principio de una escritura? Pero de tal manera amó Dios a su esposa que él no
Él no fue engañado, pero él la amó tanto que él salió con ella. Un tipo perfecto de Jesucristo, quien no conoció pecado, sino que vino al mundo y llevó el pecado de su esposa y salió a muerte con ella. Ahora, en todo este drama, solo había algo que Adán no sabía. Y es que él estaba representando algo, que él era un tipo de Jesucristo. El espíritu de Adán le decía que él tenía que entregarse por su esposa. Ahora, escuche, Adán no conoció pecado hasta que pecó por amor a su esposa. Eso es lo que la Biblia dice. Así como Cristo, de quien él estaba siendo tipo, tampoco conoció pecado. ¿Es verdad? Mire, en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 22, mire qué maravilloso, el apóstol Pedro se está refiriendo a Cristo. Y dice, el cual, Cristo, el cual no hizo pecado. Entonces, así como Adán no había cometido pecado hasta que estuvo dispuesto a entregarse por su esposa, Cristo, dijo Pedro, el cual no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Pero entonces Adán decidió pecar para poder salvar a su esposa. Ahora, si Adán estaba representando a Cristo, mi pregunta es, ¿entonces Jesucristo también decidió pecar? Él en una ocasión les preguntó, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? La gente no le podía apuntar con un dedo a Jesús absolutamente en nada. Pero entonces, ¿cómo él había de cumplir el tipo? Mire, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 21 nos da la respuesta. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, aquí Pablo no se está refiriendo a Adán, se está refiriendo a Cristo. Mire, porque Cristo y Adán tenían una gran similitud. Nosotros, la Biblia dice que somos engendrados en pecado. Entonces, desde el momento en que somos engendrados, desde ahí la semilla del pecado ya está siendo o fue sembrada en nosotros. Con Adán no fue así, porque él no nació como nosotros. Así que Adán no traía en él la semilla de pecado. Por eso el profeta nos dice que Adán era sin pecado. Él no pecó, me refiero en el momento de que él fue creado. Él pecó después, hasta que él mismo decidió pecar para salvar a su esposa. Ahora, si Cristo tampoco conoció pecado, como dice la Biblia, ¿qué es lo que sigue diciendo Pablo? ¿Por quién? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, la Biblia no, escuche, esto es importante. La Biblia no dice que Jesús cometió pecado. Y le estoy leyendo aquí la versión 60 porque así dice. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, espero que usted entienda esta porción como está en la Biblia. Si la Biblia dice que por nosotros lo hizo pecado, ¿quién hizo pecado a Cristo? Eso es lo que dice la Biblia. Mire, si Pablo dice que alguien lo hizo pecado, ¿quién fue? Mire, vamos a ir a Isaías, el capítulo 53.
el verso 6, Isaías 53, 6. Aquí dice la palabra del Señor: todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas. ¿Es verdad? Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová. Entonces, ¿quién cargó en Jesús o quién lo hizo pecado? Escuche lo que dice la Biblia. Mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Entonces, quien lo hizo pecado fue Jehová, porque él cargó en Jesús. No que Jesús fuera pecador, pero Pablo dice que él cargó al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? No pecador, sino que la Biblia dice que fue Jehová quien cargó en él el pecado de todos nosotros. No era su pecado de él, porque de otra manera, así como Adán hubiese necesitado quien lo salvara, ¿no? ¿O Adán se salvó solo? Adán, en un principio, no tenía pecado. Pero cuando él decide pecar, entonces ahora requiere de un Salvador. Si este Jesús del cual estamos hablando hubiera pecado, pues la ley de Dios es la ley de Dios. Él hubiera necesitado también quien lo salvara. Mire, por eso cuando Jesús estaba en la cruz, lo que a él le estaban diciendo, no como un cumplido, no como una honra, sino como una mofa, era una verdad, pero aplicada sin revelación. Mire, los 4 evangelios hablan de esto, pero yo tomé lo que dice el libro de Marcos. En Marcos 15:31, Jesús está clavado en la cruz y dice: y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes decían unos a otros con los escribas: a otro salvó. ¿Lo salvó? Mire, aquí hay algo importante, hermano. Muchos de ellos sabían que cuando Jesús o la mujer con flujo de sangre llega con Jesús y toca el borde de su vestidura. Mire, ya hemos dicho que la Biblia habla al menos otras 2 o 3 ocasiones que mucha gente iba y tocaba el borde de la vestidura de Jesús. Ahí están los evangelios para probarlo. Hay al menos 2 registros, aparte de la mujer. Sin embargo, escuche, ¿por qué el profeta de Dios? Yo creo que él conocía la Biblia. Pero ¿por qué dentro de todo el grupo que la Biblia los menciona en plural, solamente a ella la menciona en singular? ¿Por qué dentro de los demás solamente puso aparte a esta mujer? Y los evangelios también, que cuando ella, así como los otros, habían tocado el borde de Jesús, ¿por qué la pone aparte? Porque es a la única que Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Ahora, yo sé que los traductores razonan la Biblia y dicen: no la pudo haber salvado, la sanó, y eso es verdad. La mujer estaba sana, pero lo que ellos fallan en saber es que el profeta dice que en el griego es esta palabra sozo. ¿Y qué quiere decir esto? Ser sano física y espiritualmente. Entonces, cuando traducen la Biblia de esa manera, que Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, Jesús no estaba equivocado con su dicho. Los demás tocaron a Jesús y se fueron. ¿Cómo terminaron sus días aquí en la tierra? No sabemos. Pero al menos a esta
Jesús le garantizó que tenía vida eterna. Y estos individuos de Marcos seguramente habían escuchado a Jesús y entendían el lenguaje de Jesús. Por eso ellos, a manera de mofa, le están diciendo: este a otro salvó, pero no se puede salvar él mismo. ¿Sabe qué? Jesús no tenía por qué salvarse a sí mismo, porque él no estaba perdido. Él no era pecador. Se hizo pecado, que es otra cosa. Jehová puso en él nuestros pecados. Ahora Jesús le decía, no necesitaba salvación porque él nunca había cometido pecado. Él fue hecho pecado. Ahora, mire, para entrar a mi tema, antes de la caída, Adán reconoció que la mujer era carne de su carne y hueso de su hueso. Puse todo este fundamento para llegar a lo que es mi tema. Para que la mujer tuviera que ser carne y hueso de Adán, Adán tuvo que ser herido en el costado. ¿Es verdad? La Biblia, el Señor dijo que la serpiente, el hombre heriría en la cabeza a la serpiente y que la serpiente iba a herir al hombre en el calcañar, en el talón. Pero Adán, para extraer de ahí a su mujer, él no fue herido ni en la cabeza ni en el calcañar. Él fue herido en el costado. Ahora, Jesús, de quien Adán estaba siendo un tipo, no fue herido ni en la cabeza ni en el calcañar. Fue herido en su costado. Ahora, usted no se ha puesto a pensar el por qué tuvo que ser en el costado. Mire, el hombre, aunque niegue a Dios, muchas veces el mismo hombre está cumpliendo una escritura. Aquel soldado romano que queriendo hacerle un mal a Jesús, toma su lanza y la agarra y la apunta bien y la lanza entra en el costado de Jesús. Él no sabía que le estaba haciendo, que no que le estuviera haciendo un mal a Jesús, le estaba haciendo un bien a Jesús. Y le voy a decir algo más, no solamente le estaba haciendo un bien a Jesús, nos estaba haciendo un bien a nosotros. Él no lo sabía, nosotros lo sabemos. Porque Jesús también, así como Adán, tuvo que ser herido en el costado para que la mujer fuera carne de su carne y hueso de su hueso. Tenía que ser exactamente lo mismo con la novia de Jesucristo. Usted dice, ¿qué no fue la primera escritura que leímos al comenzar? Que Pablo está diciendo lo mismo que dijo Adán, pero Pablo se está refiriendo a la iglesia. Y dice que somos carne de su carne y hueso de su hueso. ¿No lo dice en Efesios 5:30? Ahora, quiero que note. Al profeta le preguntan en preguntas y respuestas sobre los sellos. La pregunta 193 del párrafo 231 al 232. ¿Es la novia de Cristo y el cuerpo de Cristo el mismo?
Dice, sí Señor, ahora no quiero entrar en eso porque me pondría a predicar otro mensaje completo, ven, no haré eso, pero quiero mostrarles esto, que cuando Dios le dio a Adán su novia, de su mismo costado, Él dijo, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y luego pregunta el hermano Branham, ¿correcto? Cuando Dios le dio a Cristo su novia, el Espíritu entregó la carne, la novia, Él fue traspasado en el costado debajo de su corazón. Y de allí salió sangre, salió agua, sangre y espíritu. Eso fue carne de su carne y hueso de sus huesos. O sea, aquí el hermano Branham ya no está hablando de Adán, está hablando de Cristo. Nosotros, mire, para lo que dijo Pablo, bueno, dice, nosotros somos carne de su carne, o sea, nosotros somos carne y hueso, la novia será carne y huesos de Cristo. Le vuelvo a repetir, es a lo que Pablo se refiere en Efesios 5:30. Exactamente, ellos son, esa es su novia. Por eso, cuando Adán reconoció que la mujer era parte de él, hoy en día la novia de Jesucristo es también parte del novio. Por eso Pablo dijo, como Cristo, como también Cristo, o voy a leer todo el versículo, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la regala, como Cristo también a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, ¿qué somos? Carne de su carne de Cristo y huesos de sus huesos. Por eso él también, por eso le decía, el soldado romano no sabía lo que estaba haciendo, pero era para cumplir perfectamente el tipo de Adán en el principio. Adán fue herido debajo de su costado, cerca de su corazón, y Cristo fue herido en su costado, cerca de su corazón. Escuche, y no fue hasta después que Adán fue herido que Eva llegó a ser carne de su carne y hueso de su hueso. Y no fue hasta después que Cristo fue herido en su costado izquierdo que nosotros llegamos a ser carne de su carne y hueso de su hueso. Dice el profeta de Dios, en la simiente no heredará con la cáscara, predicado el 29 de abril del 65, párrafo 51. Pues cuando Dios separó a Adán, él era ambos. Nos damos cuenta que Adán era espíritu al principio. Él hizo al hombre a su propia imagen, lo creó varón y hembra. Y entonces, de Génesis 2 en adelante, Él creó al hombre del polvo de la tierra. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Dios es un espíritu. Así que él es un hombre espíritu. Luego, él llegó a ser un hombre de carne animal en la tierra. Él estaba mostrando, representando aquí a la novia. Él no tomó e hizo otro ser, sino que tomó parte de Adán, la creación original, tomó de él una costilla de su costado y sacó el espíritu femenino de Adán, dejó el espíritu masculino en él y lo colocó en la parte femenina. Por tanto, esta parte de su espíritu, parte de su cuerpo, carne de su carne, hueso de su hueso, más bien, perdón. Por tanto, es
parte de su espíritu, parte de su cuerpo, carne de su carne, hueso de su hueso, palabra de su palabra, vida de su vida, y así es con la novia de Cristo. Mire, esto que dice el profeta de Dios, palabra de su palabra, es tremendo. ¿Por qué? Porque aquí voy a agregar unas cosas. La mujer solamente era carne de su carne y hueso de su hueso de Adán. ¿Es verdad? El apóstol Pablo nos dijo, o dijo que la iglesia es parte, que es carne de su carne y hueso de su hueso. ¿De quién? De Cristo. Pero aquí hay algo más. Hoy en día no es suficiente ser carne de su carne, ni hueso de su hueso, sino espíritu de su espíritu. Por eso este es mi tema: carne de su carne, hueso de su hueso y espíritu de su espíritu. Pero ¿cómo? Mire, la primera parte, cuando Eva, le vuelvo a repetir, cuando Eva llegó a ser carne de su carne y hueso de su hueso, fue cuando el costado de Adán fue abierto y de ahí fue sacada la mujer. Cuando la novia llegó a ser parte de Cristo, carne de su carne y hueso de su hueso, es cuando Cristo fue abierto su costado. Pero entonces, ¿cómo llegar a ser parte de su espíritu, de su espíritu? Hemos dicho, el profeta nos dijo, en la Biblia dice, en el Antiguo Testamento era Jehová sobre nosotros. Cuando Él vino en la forma de Jesús, era Dios con nosotros. Pero eso no era suficiente. Así como en esta noche no es suficiente que sea Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios, al decir Mateo que era Dios con nosotros, Dios estuvo en medio de la gente. Pero mucha gente no le hizo mucho beneficio de que fuera Dios con ellos. ¿Es verdad? Mucha gente a un tramo de su ministerio, aún de los que estaban más cercanos a Dios con ellos, lo abandonaron, lo dejaron. Pero ahora, lo más importante era que fueran espíritu de su espíritu. Usted dice, ¿cómo está eso? Mire, después de su resurrección, tanto Lucas 24 como Hechos 1, en Lucas 24 Jesús les dice que vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen allí hasta que sean investidos de lo alto. En Hechos 1, Jesús les dice que ya no sigan predicando, o en Lucas 24 también, sino que vayan a Jerusalén y esperen allí, y les dijo, recibiréis poder. O sea, ellos, el mandato era no solamente quedarse en que fueran carne de su carne y hueso de su hueso, sino lo más importante es que fueran espíritu de su espíritu. Por eso Él los manda que vayan y ahí y esperen hasta qué, hasta que ellos pudieran completar y ser espíritu de su espíritu. Dice el profeta, en el lugar de adoración provisto por Dios, predicado el 25 de abril del 65, párrafo 161. Echemos un vistazo a aquellos fieles en Pentecostés. Todos estaban allí en el aposento alto y estaban todos aterrorizados. Ellos tenían el título ciertamente, pero tenían miedo. Y de repente vino un estruendo del cielo. El abstracto les fue enviado, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron tan vivificados por eso, al grado que toda su cobardía ellos
uno de ellos tenía miedo, aún negaron que fuera fariseo o que aún fuera un saduceo. Pero cuando ese Espíritu Santo cayó y los bautizó en Jesucristo, Él llegó a ser carne de su carne, hueso de su hueso, palabra de su palabra. Porque entonces, mire, la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el profeta siempre la leyó como palabra. En el principio era la palabra, y la palabra en el principio estaba con Dios, y eso estaba perfectamente bien. Y aquella palabra era Dios, y eso estaba perfectamente bien. Pero luego Juan habla y dice, y la palabra vino y se hizo carne. Y eso estaba perfectamente bien. Cumplió el propósito de que nosotros fuéramos carne de su carne y hueso de su hueso. Pero a lo que el profeta está diciendo, eso era parte, era bueno, fue parte del proceso. Pero ahora se requería que fuera palabra de su palabra. Cuando el Espíritu en Pentecostés viene sobre aquellos 120 y eventualmente sobre la iglesia, entonces dejó de ser Dios con nosotros para convertirse en Dios dentro de nosotros. Y dice el profeta, Él fue una nueva creación, fue una persona nueva, Él vivificó su cuerpo. Ahora, mire, hoy en día es que cada una de estas cosas se van acumulando una sobre otra. Así como no era suficiente el ser solamente carne de su carne y hueso de sus huesos, tenía que ser espíritu de su espíritu. Hoy en día también tiene que ser mensaje de su mensaje. Porque así como esta palabra se tiene que hacer carne en nuestras vidas, el mensaje que Dios envió se tiene que hacer carne en nosotros. Hermano, y que esto no le parezca exagerado, es la verdad. A eso nos debemos, por eso estamos aquí. Entonces, hoy en día también tiene que ser mensaje de su mensaje y revelación de su revelación. El profeta dice en el sermón Ya ha salido el sol, párrafo 111, y él, siendo el novio, la novia tiene que aparecer porque ella es parte de él. Es verdad. Y solamente puede ser la manifestación del cumplimiento de todas las revelaciones, y lo demás dicho de la novia solo puede manifestar si muestra algo distinto que el novio no es la novia, porque ella es carne de su carne, hueso de su hueso, vida de su vida, poder de su poder. Ella es él. Así como el hombre y su esposa son uno, y la mujer habiendo sido tomada de su costado, ella ha recibido un espíritu, el espíritu femenino de él mismo. La carne de su costado formó la mecánica y la dinámica, la esposa. El espíritu de él y la carne de él unido formó la mecánica y la dinámica. Mire, esto ya nos eleva a algo más. Ser carne de su carne, ser hueso de su hueso. ¿Qué dijo el profeta que es? La mecánica. Por eso Jesús dijo, vayan ahí para que reciban poder. ¿Qué era el poder en ellos? ¿El poder de qué? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué era el poder del Espíritu Santo en ellos? Era la dinámica. Lo que había, hermano, lo que había de poner en acción aquella mecánica. Ustedes saben, el poder vivificador, precisamente en este sermón de Ya ha salido el sol, el profeta nos habla de lo que es eso.
Y el profeta nos dijo esto, hablando de los pentecostales y de los fundamentalistas. Dijo los fundamentalistas. Espérenme, quiero recordar, si no usted me va a recordar. Habla del cheque. Los fundamentalistas tienen el cheque, pero no tienen los fondos en él. Los pentecostales tienen el cheque y tienen los fondos, pero no saben cómo llenarlo. Dijo el profeta que lo que se tiene que hacer es unir ambas cosas. La mecánica es el conocimiento que en mayor o menor proporción tenemos nosotros. El conocimiento de lo que dice la Biblia, de lo que dice el mensaje. Pero ¿qué es la mecánica? La dinámica. O le voy a repetir, la mecánica es el conocimiento, ya sea de la Biblia o del mensaje. Y eso está bien. Mire, ¿por qué? Porque muchas veces, usted sabe, siempre están los extremos. Hay gente que dice que no, que para qué conocer la Biblia, que Dios lo que quiere es que seamos llenos del Espíritu Santo, y esa es parte de la verdad, no toda la verdad. Porque de otra manera, si ese es todo lo que Dios requiere, es más, porque hoy en día y en esta edad, para que la gente, para que usted y yo recibamos el Espíritu Santo, primero, como decíamos el domingo, tenemos que tener la revelación que es para nosotros. Y la segunda cosa es cómo recibirlo. Ahora, desde luego, esto se ha dogmatizado y algunos han dicho que es de esta manera, otros de esta y otros de esta y otros de esta, pero usted tiene que juntar todo. Mire, algún día voy a hablar de esto. ¿Cómo? Usted dice, pero es que el profeta habló, pero él no lo predicó. Yo lo entiendo, eso él predicó, para qué es el Espíritu Santo y para qué fue dado. Y él anunció que iba a predicar cómo recibirlo, pero no lo grabaron, o al menos no hay un audio disponible de eso. Pero entonces, ¿qué? Si él habló sobre qué es y para qué fue dado, ¿nos vamos a quedar solo con eso? Lo importante no es que usted sepa qué es ni para qué fue dado, el asunto es recibirlo. Esa es la cosa principal. Y a través de todo el mensaje, él nos dijo. Por eso él descartó una y mil veces que las lenguas no son evidencia de nada, ni cualquier emoción externa que la gente. Mire, y cuando yo hablo de eso, lo voy a llevar a la Biblia. Porque en Pentecostés, permítame decirle, tuvieron todo eso. No crea usted que estuvieron ahí fríos, formales, ahí diciendo, bueno, yo tengo el Espíritu Santo. No. Tuvieron una emoción en el cuerpo, en el espíritu, pero con todo y eso, si se hubieran quedado solamente en eso, no hubieran llegado a ninguna parte. Y sencillamente, si eso hubiera sido así, en esta noche no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque aquello hubiera sido un movimiento filosófico solamente, siguiendo a un gran maestro llamado Jesús. Y Jesús era un gran maestro, pero no solamente era eso. Jesús era algo más, Él era Dios hecho carne. Por eso, la iglesia hoy en día no solamente es cuestión de tener la mecánica, de saber cómo, de tener cada cosa puesta, el rompecabezas en su lugar. Es cuestión de que la dinámica pueda venir en cada persona en particular. Por eso, para las denominaciones, mire, porque cualquier estudioso de la Biblia que estudie en serio la Biblia sabe y se remite al día de Pentecostés y sabe que lo que le dio vida, lo que le dio ignición, lo que prendió aquella iglesia fue el Espíritu Santo. Eso fue. Y entonces, cualquier estudioso de la Biblia sabe eso. Y claro, hay personas que solamente piensan que por tener una teología, un conocimiento de la Biblia, o incluso el mensaje, ya eso es todo, pero no, mi hermano. Es un poder en la persona. Si no, solamente letra, y la pura letra mata. No estoy desacreditando la letra, pero la pura letra mata. Entonces, hoy en día, eso es lo que Dios requiere. Y bueno, ya no voy a entrar en eso porque no es mi tema hablar, pero luego algún día lo voy a hablar.
lo que la Biblia dice y lo que el profeta dice de cómo la persona puede recibir el Espíritu Santo. Y le tengo noticias, de acuerdo a la Biblia y al mensaje hay varias maneras de recibirlo. Pero tienen que ser escriturales. Porque hermano, en esto se nos va todo. ¿Cómo uno puede engañar a la gente? Decirme, como en la denominación, usted habla en lengua. Hermano, la gente no se merece que le engañen de esa manera. La está enfincando en una falsa esperanza. Los hablantines de lengua no llegan a ninguna parte. Entonces, hoy en día, la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo, tiene que ser, porque ese es el proceso, huesos de sus huesos, carne de su carne. Eso es lo que dijo Pablo, Efesios 5:30. Así como la mujer en el principio, pero la mujer en el principio, aún siendo carne de su carne y hueso de su hueso, de Adán, cayó. Hoy en día tenemos que ir más adelante de ser hueso de su hueso y carne de su carne, sino llegar allá y ser espíritu de su espíritu. Cuando la persona es parte, espíritu de su espíritu, entonces es parte, es palabra de su palabra. Y aquí esto yo lo voy a agregar, lo de palabra de su palabra, el hermano Branham lo dijo. Mensaje de su mensaje y revelación de su revelación. Así que en esta noche, hermano, esto que hemos hablado, que realmente podamos siempre estar conscientes de que necesitamos llegar a eso. Así como aquellas personas, cuando Jesús les dijo que fueran al aposento alto, fue para eso, para que ellos pudieran ser espíritu de su espíritu. Y mire, porque eso es lo único que nos va a garantizar la resurrección y el rapto. Jesús dijo, Pablo dijo en Romanos 8, porque si el espíritu de aquel que moraba en Cristo, o sea el Espíritu de Dios, mora en vosotros, Él va a vivificar. Digo, el profeta, vivificar es darle vida. Él nos va, vivificará, ¿qué? Los cuerpos mortales. El Espíritu Santo viene y vivifica el alma del creyente, pero en su debido momento, cuando ese tiempo llegue, ese mismo Espíritu traerá vida a nuestros cuerpos. Así que hermano, somos carne de su carne, huesos de sus huesos, pero también tenemos que ser espíritu de su espíritu. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, la cual sabemos, Señor, que ella es verdadera, Señor Jesús. Padre, ella nos enseña algo, Señor Dios. Y yo creo, o nos enseña mucho, y yo creo, Dios, que siendo que estamos muy cerca de tu venida, Señor, nos conviene, Padre Celestial, tener la certeza, Señor, no solamente de que somos carne de tu carne, hueso de tu hueso, sino que somos espíritu de tu espíritu, Señor. Padre, te ruego que tu palabra se quede en nuestros corazones, Señor, y que, Padre, ella se vaya haciendo carne, porque la fe viene del oír y el oír por la palabra, Señor. Cada vez que escuchamos algo, Señor, por eso Santiago nos dijo que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos yo mismo, Padre Celestial, oidores, hacedores, Señor. Porque cuando una persona escucha y lo recibe en su corazón, esa porción de la palabra que ha escuchado se hace carne en su vida, si está dispuesto o dispuesta a ponerla por obra, Señor. Yo te agradezco, Dios, en esta noche, porque tú, Dios, nos has permitido sentarnos a la mesa y escuchar de tu palabra, Señor. Permite, Dios, que ella caiga en un corazón fértil. Queremos, Señor Jesús, que nuestro corazón sea fértil, Señor. Y aún, Padre Celestial, si no fuera fértil, abónalo, Señor Jesús, con tu presencia, Padre Celestial, de tal manera que la semilla, cuando caiga ahí, Señor, pueda dar aquel fruto que tú estás esperando de nosotros, Señor. Bendice esta iglesia y bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.